Modelo de asignación. Este modelo es utilizado para asignar el mejor puesto a una tarea. Tenemos que tener en cuenta que para hacer uso del mismo se debe contemplar el uso previo de los modelos vistos anteriormente. Esquina noroeste, eh, costo mínimo y Vogel. ¿A dónde va eso? Aplicar multiplicadores. También tenemos que tomar en cuenta que para hacer el modelo de asignación nosotros utilizamos el método húngaro, el cual eh, consiste en dejar filas y columnas en ceros para lograr determinar qué tareas le corresponden a cada persona. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que vemos acá. Los tres hijos de Joy Klein, eh, John, Karen y Terry, quieren ganar algo para sus gastos personales. Durante el viaje de la escuela al zoológico, el señor Klein ha destinado tres tareas para sus hijos: podar el pasto, pintar la cochera y lavar los autos de la familia. Para evitar discusiones, les pide que presenten ofertas de lo que crean que es un pago justo para cada una de las tres tareas. Se sobreentiende que después de los tres obedecerán la decisión de su padre sobre quién hará cuál tarea. Entonces, si nosotros vemos la tabla, básicamente son las tareas que nos dice el ejemplo, cuál es el costo que tienen estas tareas y quién las va a generar, ¿verdad? Que tenemos a John, a Karen y a Terry. Entonces, previamente nosotros tenemos que tener en cuenta la marcación de ceros. Por lo tanto, vamos a venir y vamos a ejecutar el ejemplo. Si nosotros observamos, básicamente tenemos lo mismo que nosotros veíamos en el ejemplo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar el valor menor en la fila en la que nosotros nos encontramos, y a ese valor menor nosotros debemos de restarle el resto de las filas, incluyendo el mismo. Entonces yo voy a colocar acá valor mínimo y voy a tomar este rango porque estamos tomando columnas, ¿sí? Hago exactamente lo mismo con los otros y con eso yo obtengo que el valor mínimo de este rango es el 9, que es el que vemos acá. El de este también es el 9 y el de acá es el 8, correcto. Una vez hecho eso, nosotros tenemos que venir y a la matriz que nosotros hicimos tenemos que restarle el valor mínimo. Es decir, 15 menos 9, 10 menos 9, 9 menos 9, 9 menos 9, 15 menos 9 y 10 menos 9. 10 menos 8, 12 menos 8 y 8 menos 8. Al nosotros realizar esa operación, vamos a tener un resultado como este. Básicamente es la fórmula que nosotros sacamos, ¿verdad? Únicamente tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí me está tomando, aquí yo debería de tomar B1, B2, aquí está tomando B4 cuando debería ser B3 y efectivamente aquí sí debería ser B4. Voy a arrastrar la forma y observamos que nosotros al hacer eh, esa operación ya tenemos algunos renglones a cero. Sin embargo, eso no es eh, lo único, ¿verdad? Una vez nosotros hayamos hecho la resta por filas, debemos hacer exactamente el mismo procedimiento a nivel de columnas. Entonces, vamos a tomar nuevamente el mínimo, esta vez el criterio de selección es por columnas, y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ahora debería de ser 6 menos 0, 0 menos 0 y 2 menos 0. ¿Sí? Al nosotros realizar esa operación,
vamos a tener un resultado como este, el cual, si nosotros observamos, básicamente es la resta de lo que nosotros hemos calculado. El mínimo menos lo que ya teníamos anteriormente. Es decir, lo que ya teníamos anteriormente, que era resultado del valor mínimo de la fila, ahora lo restamos de la columna y logramos llegar a este resultado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros observamos, tanto en filas como en columnas, ya tenemos valor 0 en al menos uno de los valores. Con eso nosotros ya podríamos tener la capacidad de hacer asignación de tareas. Entonces, vamos a colocar asignación de tareas. Vamos a colocar a John, a Karen y a Terry. ¿Y qué le corresponde hacer a cada quien? Aquí nosotros tenemos que evaluar por criterio. Por ejemplo, a simple inspección yo puedo ver que a John le correspondería pintar, que sería lo que menor costo me generaría. Karen podría podar y Terry debería de poder lavar. ¿Cómo determinamos nosotros eso? Si nosotros observamos la fila, la columna de podar únicamente tiene 0 en el renglón de Karen. Por lo tanto, con ella es con quien nosotros estaríamos teniendo una mejor asignación por un ahorro de costos. Lo mismo pasaría con John. Y si observamos, John tiene tanto 0 en pintar como en lavar. Sin embargo, si nosotros escogeríamos lavar, Terry se quedaría sin una asignación de tarea, lo cual no es lo que nosotros pretendemos. ¿Sí? Una vez comprendido eso, tenemos el escenario inicial del modelo de asignación. Podemos pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos otra asignación de tareas, que es justamente lo que nosotros vemos por esta parte. El procedimiento es exactamente el mismo. Yo tengo que venir y seleccionar el menor por filas, ¿sí? Que si observo acá, he escogido el valor menor de la fila y en la segunda tabla ya tengo la resta, que he restado el valor que obtenía en la celda menos el valor menor de la fila. Valor que obtenía en la celda menos el valor menor de la fila y así sucesivamente. Una vez terminada nuestra tabla, hacemos el mismo procedimiento por medio de columnas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo esa parte, nosotros observamos que en las columnas y en las filas ya tenemos ceros. Sin embargo, no podemos hacer asignaciones porque no estaríamos asignando tareas a todas las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros observamos, por ejemplo, que efectivamente tenemos un 0 acá, tenemos ceros acá y ceros acá. Si nosotros tratamos de hacer asignaciones, asignación de tareas, vamos a colocar aquí a los niños y ya sabemos que tienen tareas de la 1 a la 4. Entonces, aquí voy a colocar tareas. 1, 2, 3, 4. Yo podría decir, por ejemplo, que al niño 1 le correspondería realizar la tarea 1, al niño 2 la tarea 2, al niño 3 la tarea 3 y al niño 4 la tarea 4. Sin embargo, no es una garantía que yo esté teniendo en este momento. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es identificar los renglones en donde yo tengo 0. Al hacer eso, tengo que seleccionar todos los renglones donde yo tenga 0, filas y columnas,
omitirlos para hacer el siguiente criterio de selección, el cual es identificar el valor menor en la parte no seleccionada y restarlo de la parte no seleccionada y también sumarlo en las intersecciones de los valores seleccionados. En este caso podría ser 2 y 3. Al nosotros realizar ese procedimiento, observamos que tenemos esta parte de acá. ¿Sí? Una vez ya tenemos asignadas las tareas, ya podríamos realizar la asignación nuevamente, la cual ya nos asegura a nosotros un procedimiento correcto del mismo. Modelo de redes. Además del método típico de solución del modelo de redes, nosotros también tenemos la facilidad de poder resolverlo en una hoja de Excel. Para eso tenemos que tener un componente llamado solver. Inicialmente nosotros podemos encontrarlo en la parte de opciones, complementos, solver. Básicamente nos va a servir para poder trabajar con restricciones que nosotros tengamos em, en, en nuestro modelo de redes. Tenemos este ejemplo. Nuestro mapa de redes es el que nosotros podemos apreciar en esta parte de acá y lo primero que nosotros tenemos que contemplar son estas instrucciones. ¿Sí? Las premisas son las siguientes. En una fila nosotros debemos de indicar las restricciones. Por ejemplo, nosotros las estamos escogiendo en la celda H11 en adelante, yendo hacia la fila. ¿Sí? Nosotros vemos X1,2, X1,3, X2,3, 3,4, 3,5, 4,2 y 4,5. Nosotros eso lo podemos conceptualizar viéndolo acá. X1,2, X1,3, X2,3, X3,4, X3,5, X4,5. ¿Sí? Y vamos a dejar una fila de intermedio para que posteriormente nosotros podamos calcular la función objetivo. En la celda que nosotros vamos a dejar de intermedio, vamos a colocar entonces nosotros los valores, ¿sí? En la celda siguiente. Entonces observamos este 100 es justo el 100 que nosotros tenemos acá como factor de peso del nodo 1 hacia el nodo 2. ¿Sí? Una vez encontradas las variables, debemos colocar el valor de las mismas, que es lo que acabamos de explicar. Tenemos también que definir nuestra función objetivo y nuestras restricciones. Ok, ¿cómo funciona eso? Nosotros tenemos que ver que para el método solver en Excel existe una fórmula llamada suma producto. Esa fórmula nosotros la vamos a utilizar básicamente para hacer sumarizaciones. ¿Sí? Sumarizaciones de las restricciones que nosotros vayamos encontrando más adelante. Nosotros en la fórmula de suma producto estamos seleccionando justamente las dos secciones que nosotros debemos de utilizar. En este caso, esta sección, que es la sección que debemos dejar en blanco, va a estar parte de la suma y esta parte de acá va a ser parte del producto. ¿Sí? El siguiente paso nos pide a nosotros que definamos nuestras restricciones. ¿Sí? Nosotros, con el concepto que ya hemos utilizado coloquialmente en el modelo de redes, ya nosotros tenemos que saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. ¿Sí? Una vez nosotros identificamos los nodos derecho e izquierdo, pasamos a conceptualizarlo en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué son estas fórmulas que nosotros vemos acá? Ok, básicamente es la parte que nosotros tenemos en esta parte, ¿sí?
podríamos conceptualizar que x 1,2 igual a 1 es el resultado que yo tengo escrito acá, y esta parte de acá que yo tengo x 1,3 más x 1,2 más x 1,3 es justamente esto que yo veo acá, x 1,2 más x 1,3. ¿De dónde viene eso? Si yo veo, tengo x 1,2, ¿sí? Más x 1,3. Estoy sumando las salidas, ¿sí? Posteriormente, tengo x 1,2 más x 4,2, ¿sí? Más x 2,3. Tengo x 1,2 más x 4,2 menos x 2,3. Eso significa que estoy haciendo la resta de lo que entra al nodo menos lo que sale, ¿sí? Son lo que entra al nodo menos lo que sale, ¿correcto? Si yo lo veo de este lado, tengo exactamente eso. X 1,2 más X 2,3 más X 4 menos X 4,2, ¿sí? Eso lo tengo igualado a 0. Básicamente tenemos que hacer lo mismo con las restricciones y posteriormente nosotros tenemos que verificar cómo va a funcionar nuestra función objetivo. Para eso nos vamos a apoyar del complemento que nosotros acabamos de instalar o de agregar en nuestro Excel, que es el complemento solver. Entonces, este tiene lo siguiente. La primera premisa que a nosotros nos dice es establecer una función objetivo. Ok, para eso, nosotros vamos a seleccionar la celda que nosotros queramos sea nuestra función objetivo. Ok, en este caso nosotros seleccionamos O12, ¿sí? Posteriormente, como nosotros estamos minimizando, vamos a marcar la opción de minimización. Posteriormente nos indica, vamos a cambiar las celdas de variables. ¿Qué significa esto? Es justamente la sección que yo había dejado en blanco, son las celdas que yo quiero que sean equivalentes a mis variables. ¿Ok? Una vez hecho eso, tenemos que empezar a definir las restricciones. Es tan sencillo como que yo venga justamente acá y referencia de las celdas está solicitando estas y yo las tengo que igualar a su resultado, ¿verdad? Que serían estas de acá, ¿sí? Una vez hecho eso, me solicita también agregar una nueva restricción, la cual va a ser, voy a tomar el rango de variables y eso yo lo voy a establecer como binario por el algoritmo que utiliza la función. Una vez hecho eso, tengo que tener preciso cuidado en que este flag esté desmarcado, el cual indica si se van a convertir variables en restricciones en no negativas, y vamos a proceder a resolver. Una vez hagamos eso, presionamos aceptar. ¿Y qué está haciendo eso? Ok, nosotros aquí pues dijimos que inicialmente íbamos a tener valores a 0, ¿verdad? Si queremos pues podemos hacerlo nuevamente, solamente para que nosotros podamos observar mejor qué es lo que está pasando. Vamos a hacer uso de la función solver. Yo voy a venir, voy a establecer mi función objetivo. Hagámoslo inicialmente. Voy a establecer mi función objetivo. Voy a minimizar, cambiando de celdas a variables, las cuales dijimos que iban a ser estas. Las restricciones las vamos a eliminar para poder agregarlas nuevamente. Voy a agregar referencia de celda, estas que tengo acá. Dijimos que las íbamos a igualar a su resultado, así como también íbamos a agregar una nueva restricción, la cual dijimos que iba a ser binario por el algoritmo que utiliza la aplicación. Y vamos a tener preciso cuidado en que esta opción estuviese desmarcada, método resolver, aceptar, y si observamos nuevamente tenemos el resultado eh, que habíamos visto al inicio de la sesión. ¿Qué significa esto?
Significa que para que nosotros tengamos el costo mínimo em, en nuestro modelo de res, nosotros tenemos que empezar en el nodo inicial, el cual nosotros ya sabemos que es el nodo 1. Posteriormente debemos migrar hacia el nodo 1,3 al nodo 3,5, ¿sí? Y eso debería darnos a nosotros un costo de 90. Observemos si eso es cierto. Yo estoy en esta parte de acá, ¿sí? 1,3. Yo luego voy a proceder a ir al nodo 3,5 y exactamente tenemos el costo solamente que debería de ser el más corto. Debería ser 36. Tenemos 90. Vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Ah, si nosotros observamos es esta parte de acá. Realmente este no es un 60. Si nosotros vemos acá, este es un número 6. Entonces, lo único que nosotros debemos de hacer es modificarlo y tenemos 36, lo cual ya hace sentido con nuestro modelo de redes, que es mucho más corto.